vamos a retomar otra vez lo de que estuvimos viendo en la clase pasada, lo último, como siempre, para hacer un repaso. Y lo vamos a hacer, pues, de una manera lenta pero segura, como siempre. Habíamos platicado que el velo del templo medía de cerca entre 18 y 20 metros de largo por 9 metros de altura, ¿no? Y luego, pero hay versiones donde dicen al contrario, que eran 18 o 20 metros de altura por 9 de ancho. Porque luego se calculaba que el templo pues era altísimo, ¿no? Estaba más que ancho, era muy alto. Entonces, pues se sabe que la medida era de 9 por 18, pero no se sabe exactamente cómo estaba esa onda. Yo creo que sabes que se puede determinar con el tamaño del templo. ¿Qué altura tenía el templo? Sí, por eso te digo. Pero bueno, el caso es que lo platicábamos porque les decía, pues lo que mi lógica decía era, pues era 9 de alto por 18, pero después releyendo, pues ya me era la segunda vez que me parecía que eran 18 de alto por 9 de ancho. Pero bueno, como tú dices eso, pues con las lógicas de la medida del templo, pues podría ser, ¿no? Obviamente el templo de Salomón. Ujú. Luego habíamos platicado de que pues los 10 centímetros de una sola tela de 10 centímetros y los 4 colores que le metían especiales y el significado de los colores, no vamos a entrar en eso. Pero tú preguntaste algo, Angie, ¿cuánto pesaría ese velo? El peso del velo no pesa lo mismo una tela de algodón que una tela de lino, que una tela de nylon, Ajá. ¿no? Entonces, como no sabemos las medidas, pero no sabemos exactamente cómo era la textura de la tela del templo, pues se calcula que sí era súper pesado, porque si una cortina grande es pesadísima, cuando nosotros poníamos la lona de la iglesia, que todavía poníamos esas lonas para cubrirnos del agua, eran Ujú. lonas, pues son 18 metros de fondo por como 10 de ancho, no, como 15 de ancho. El caso es que lo manejábamos entre como 20 varones, 20, Yo 30 creo que varones, me lo extraño, ¿no? andábamos poniendo la luna y era pesadísima, o sea, estaba muy Sí. difícil de manejar y muy pesada. Se calcula que la resistencia y la manipulación de la cortina se tenía que manejar entre 70 sacerdotes aproximadamente, y hay otras versiones que dicen que entre 100 sacerdotes era la manipulación del velo porque era muy pesado. Ok, con eso creo que más o menos te contesté. No se sabe a ciencia cierta cuánto pesaría, pero era tan pesado que lo manejaban entre 70 y 100 sacerdotes, ¿no? Creo que O como una levitas. tonelada. Quién sabe, una tonelada te la levantan fácilmente 10 hombres. Bueno, no fácilmente porque cada uno cargaría 100 kilos, pero más o menos. Pero bueno, Sí. quién Pero sabe bueno, es cuánto un pesaría. detalle. Ajá. Pero pobre de que le cayera el telón encima, Fácil. que le Yo cayera no sé el que telón nunca lo encima. quitaron, ¿eh? Todo bien lleno de Siempre, polvo. siempre, siempre con mis chistes malos. Bueno, y luego, fíjense, decíamos que la diferencia, y esto lo voy a aclarar ya para que quede definitivo, porque la situación, al principio teníamos una idea con respecto a los horarios de la crucifixión, y luego ya después como que se aclaró más. Entonces, Marcos 15:25 indica que la crucifixión fue a la hora tercera, ¿no? Eso decía Marcos 15:25. Es decir, a las 9 de la mañana. La hora empezaba, el día empezaba para los judíos a las 6 de la mañana, por las vigilias de la noche, que era cuando terminaban, y después se contaban las horas. Entonces, sí, empezaba a las 6 de la mañana y a la hora tercera eran las 9 de la mañana. Por eso dice primero la hora tercera y después dice, o sea, la hora nona, la novena hora. Mm. Porque era la hora nona
con respecto a los horarios romanos. Perdón, que ellos sí tenían un horario parecido al nuestro, que a la 1 de la mañana, pues es la 1, a las 2, 3, 4, y las 9 de la mañana, pues es la hora novena, o sea, la hora nona. Hasta ahí quedó claro, ¿no? Y Entonces, dice Marcos 15:25, a la hora tercera, cuando le crucificaron. Ahora, él habla de cuando le crucificaron, pero realmente no es cuando le crucifican, sino cuando le entregan la crucifixión. Porque pasan 3 horas de martirio y de las 12 de la mañana, ahí sí, para que vean, todos coinciden, que de las 12 de la mañana, cuando el Señor Jesucristo ya estaba crucificado, a las 3 de la tarde que muere, es cuando está este eclipse, es cuando pasan las diferentes actividades de cuando lo vienen a perforar en un costado y cosas por el estilo. En Juan 19:14, pues indica el momento más bien en que Pilato le entrega como la hora sexta, pero decíamos que si la sexta hora eran las 12 del día, más bien como que Juan quiso decir que ya se le había entregado y a crucifixión, y que no era la hora en que le había entregado Pilato, sino la hora en que ya estaba colgado, como coinciden todos los demás horarios, ¿no?, de los demás evangelios, que dicen que de las 12 que ya estaba crucificado a las 3 de la tarde, pues había habido un eclipse bueno, que estaba todo, se había oscurecido todo, ¿no? La situación más lógica, porque pues todos saben lo que es una nube, todos saben lo que es todos saben lo que es un día nublado, todos saben lo que pues tinieblas o niebla o cosas por el estilo. Entonces, obviamente, donde dicen que se oscureció el día durante 3 horas, pues la opción más viable sería un eclipse, ¿no? Al menos eso es lo que yo creo. En alguna de las clases había preguntado la hermana Marta si alguna de las Marías que se mencionaban era la María, la mamá de Cristo. Entonces, estábamos dubitativos porque pues ninguna de las Marías pues, nos coincidía con la vida de Cristo. Y le voy a decir lo que dicen pues aquí los escritos, ¿no? Ya la agarré de anotar mis cosas aquí. Es más fácil que Las andar notas. escribiendo y andarles leyendo. Entonces, dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, del 55 al 56, menciona que era María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Sí. En lo que es el Evangelio de Marcos, 15, 40 al 41, nombra a María Magdalena otra vez, menciona a María, la madre de Santiago, el menor, y de José, otra vez, ¿no? Y a Salomé, y menciona así como a Salomé. En el Evangelio de Juan, en 19:25, detalla que estaba la madre de Jesús, ahí sí es el único que menciona, no menciona a todas las otras, sino menciona a la madre de Jesús, a María, a la hermana de su madre, ¿no?, que estaba identificada como la madre de Cleofas, y, o sea, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena, ¿no? Entonces, los otros mencionaban sobre todo a María Magdalena, y después mencionan a María, la de Cleofas, o la esposa de Cleofas, y en este caso, en el caso de Juan, sí menciona que ahí estaba también María, la madre de Jesús. En el Evangelio de Lucas, solo menciona de forma general a sus conocidos y a las mujeres que lo seguían desde Galilea, sin dar nombres exactos en la escena misma de la crucifixión. ¿Ok? Entonces, pues, cada vez vamos aclarando más esos detalles, ¿no? Luego, habíamos dicho que
En las fiestas generalmente pues tenían diferentes fiestas, pero la única fiesta, ya lo habíamos dicho antes, pero quería confirmarles que la única fiesta donde el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo para orar por los demás, era en el Yom Kippur. Ya lo habíamos platicado en otra clase, donde yo se os he explicado en el Yom Kippur, no en la Pascua ni nada, en el Yom Kippur, que es una fiesta que se hace un día al año todavía y que es una fiesta por la expiación, ¿no? ¿Ok? El propósito pues era expiar los pecados de toda la nación de Israel. Por eso es porque pues, el ritual abarcaba que el sacerdote llevara la sangre de los sacrificios en un toro, perdón, de un toro, de un macho cabrío, y entraba a través del velo para rociarla sobre el arca de la alianza. Y pues, a diferencia de la Pascua, ¿no? Donde es una celebración de libertad familiar, el Yom Kippur es una celebración donde se habla de la limpieza de pecados de toda la nación. Ok, es el único momento, es la única fiesta en que el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. También está el Pesaj o la Pascua, ¿no? Está el Rosh Hashanah, que es el nuevo año judío, el Yom Kippur, que ya lo mencionamos, está el Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, donde conmemoran los 40 años que pasó durante en el desierto el pueblo judío. Y por último está el Shavuot, que es la fiesta de las semanas. Celebra la entrega del Torah o los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Está interesante, ¿no? A ver si luego lo pego tal cual en las notas de la clase, del video de la clase. Va avanzando todo hasta el número 17, 18 entra el 19, y en el 19-16 es donde es entregado, y entonces empezamos con la crucifixión y muerte de Jesús a partir del 19-17 en adelante, ¿no? Hasta el 30. ¿Ya lo tienes, Alfa? Juan, capítulo 19, versículo 17, por favor. Entonces le dan la cruz al Señor Jesucristo para que la cargue, ¿no? Más adelante vemos que Cleofas le ayuda. Y luego se dirige hacia el lugar que es el monte de la calavera y que en hebreo era el Gólgota. Ya también habíamos visto dónde estaba ubicado, atrás del templo, en la parte trasera del templo, y que hasta allá se lleva la cruz, ¿no? Entonces dice que ahí le crucificaron y entonces estaban los otros dos ladrones a sus lados, que también ya lo vimos, y después Jesús estaba en medio de ellos dos. Aquí es la única parte donde dice exactamente dónde estaba el Señor Jesucristo. Pilato escribe sobre la cruz, Jesús, dice, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y fíjense, en las anteriores decía, aquí yace el rey de los judíos, ¿no? Pero ninguno decía Jesús Nazareno. Entonces, habíamos platicado que parte de las dudas que podrían tener los sacerdotes era que decían que él era Galileo, ¿no? Y no Nazareno. Y por eso lo mandan con Herodes, porque pues toda su vida había vivido en Galilea. Entonces, resulta que cuando Herodes escribe Jesús Nazareno, es una parte de del reconocimiento de las profecías, de que él iba a nacer en Belén. Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, pues muchos de los judíos dice, porque el lugar donde fue Jesús
fue crucificado, estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, de tal manera que pues, todo el mundo lo podía leer. Ellos gritaban, ¿no? De inconformidad y entonces los escribas y pues también decían, no es rey de los judíos, sino que él dijo que era rey de los judíos, ¿no? Dice en el 22 que les dice, pues yo lo que escribí, ya lo escribí. Entonces, esta parte de que él se decía el rey de los judíos y que era el rey de los judíos, pues era para que también se cumpliese parte de las profecías, ¿no? Ya lo habíamos estado viendo. Y entonces, dice, lo hubieron crucificado a Jesús y tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, ¿no? Esto lo hacen los soldados. Y dice, entonces sí dividen sus ropas, porque así estaba profetizado que sus ropas se iban a dividir entre 4 partes, pero la túnica, dice también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, ¿no? Y entonces dice, pues no, dice, no la apartamos, vamos a echar suerte sobre ellas, y eso también es otra parte que se cumple. Cuando el manto ya no lo quieren ellos, tienen que echar suerte sobre el manto, y también dice la profecía que iban a echar suerte sobre sus vestidos, ¿no? Que viene más adelante, que es parte de lo que habíamos leído en el Salmo 22, que trae como 6 profecías, no me recuerdo, no las contamos ese día, pero sí eran como unas 6 profecías que trae el Salmo 22 con respecto a la crucifixión, muy interesantes. Entonces, el caso es que viene en el Salmo 22, ¿no? Que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y entonces, más adelante vemos que en el 25 estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, ¿no? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba presentes, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y después de aquella hora, o desde aquella hora, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, que ya había estado siendo martirizado durante todo ese tiempo y demás, él dice para que se cumplan las escrituras que también estaban profetizadas, pero esta vez en el Salmo 69, dice, tengo sed. Y entonces había una vasija llena de vinagre y entonces le empapan con una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Una vez que el Señor Jesucristo la toma, dice, consumado es. Y en ese momento inclina la cabeza y entrega el Espíritu. Entonces, siempre lo hemos sabido que hablar del Espíritu Santo pues es una parte, pero hablar también del Espíritu de vida del Señor es otra parte, no es precisamente lo mismo, ¿no? Así como nosotros primero recibimos el Espíritu de vida cuando nacimos y después tenemos, o el hálito de vida, y después tenemos el Espíritu Santo. ¿Tenemos dudas hasta ahí, muchachos? No, vamos bien. Ok. Entonces, pues nos vamos a seguir un poquito. ¿Por qué es importante el hecho de que haya sido colgado como si fuese maldito, que haya padecido como una persona injusta y que haya entre los pobres y los malvados y los condenados, hubiese sido su muerte, porque así estaba profetizado, porque está profetizada esa parte y después está profetizado que él con los ricos iba a ser su sepultura? Y entonces, pues uno como que no podría entenderlo si fuese, algo, vamos, se supone que si con los pobres y con los ladrones te sentencian, pues nunca esperan que si tú nunca tenías dinero o nada por el estilo, pues con los ricos te fueran a enterrar, ¿no? Y sin embargo ahí se cumplieron parte de las profecías, lo vamos a ver más adelante. Pero esto es importante porque estamos viendo hasta aquí todo el padecimiento de la cruz y cómo es colgado entre ladrones y demás, ¿no? Entonces,
Dice, vamos al mismo Juan, en el 38, 19:38. Por favor, Javis, hasta el 42. Entonces, esto es muy rápido, pero es importante, porque el sepulcro era un sepulcro nuevo que estaba profetizado, que era un sepulcro de ricos, porque era propiedad de José de Arimatea, que era pudiente. Era seguidor de Jesucristo en lo oculto, ¿no? Y luego lo preparan su cuerpo, ¿no? Lo vamos a ver después en Juan, que ya lo tienen, lo envuelven en el lienzo con especies aromáticas y demás. Y una vez que ha muerto el Señor Jesucristo, estoy leyendo en el 41, en el huerto, como era nuevo, según lo que estaba profetizado, y pues no habían puesto a ningún muerto y por eso es una de las razones por la que lo meten ahí, porque dicen, primero porque pues llegan a ofrecerlo, a José de Arimatea lo ofrece, luego por lo cerca lo llevan ahí por la rapidez con la que podían preparar su cuerpo, porque como les decía, antes de las 6 de la tarde tenían que estar purificados y demás, porque si no, no podían participar de la Pascua. Ya se lo llevan, lo ponen en un sepulcro, lo limpian, un sepulcro nuevo donde nadie más había entrado. Pues todo esto lo platicábamos la vez pasada por la preparación o por la rapidez de la Pascua. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, muchachos? No. Nada. Yo en el anterior, que el que 19:26, Sí. cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que Sí, estaba presente. El discípulo amado es Juan. sí, es Sí. Juan, Ok. el discípulo Juan. Ajá. Sí, había dos personajes que siempre son muy, siempre andan con el Señor Jesucristo a todas partes y por todo. Uno era Juan y el otro era Pedro. Ujú. Pedro era el apuntado. Si no lo llamaban, él No iba, puedo negar, ¿no? él se apuntaba, no necesitaba invitación. Ok, entonces vamos a continuar ya en Mateo para seguir con esto. En Mateo 27, 57 al 51. ¿Por qué cuando llega la noche? Porque pues a las 6 de la tarde ya estaba oscureciendo, ¿no? Ya estaba llegando la noche, por eso empezaron las vigilias. Y la fiesta empezaba a las 6 de la noche. Entonces, dice que cuando llega la noche, y es cuando viene José de Arimatea, y aquí dice que era un hombre rico. El sepulcro era el sepulcro de ricos, para cumplir lo que estaba profetizado de que con los ricos iba a ser su sepultura. Viene José de Arimatea y se lo pide a Pilato, y entonces Pilato dice pues, que le entreguen el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Aquí lo que no dicen es lo que viene después, que es cuando es sellada esa piedra. El sello eran unos clavos, según lo que dicen los historiadores, unos clavos que ponían para que no se pudiese rodar, para poderse abrir otra vez esa piedra. Claro, hasta que se fuera a enterrar a alguien más. Pero por lo pronto estaba sellada, cerrada y sellada. Y ya nos platica otra vez lo que ya hemos dicho, que estaba ahí María Magdalena, la otra María, y que la cual estaban sentadas delante del sepulcro, no, o que estaba sentada delante del sepulcro. Vamos viendo cómo fue entregado el cuerpo del Señor Jesucristo, cómo lo limpiaron, cómo las Marías, se puede decir, estaban afuera todavía también. Una vez enterrado, se quedan afuera del sepulcro esperando tal vez su resurrección, ¿no? Porque pues ellas sabían ya que él iba a resucitar. Lo que sí es que se les olvidó es que había dicho que hasta dentro de 3 días, entonces yo creo que sí estuvieron un buen rato esperando a ver qué iba a pasar, dentro de la misma ignorancia, ¿no?
el hecho, o dentro del mismo dolor tal vez, pero sí se dice que bueno, se quedan afuera sentadas también. Entonces, vamos a ver en Marcos capítulo 15, en el 42, muy parecido al anterior. Sí. ¿No? Lo que no dice es que estaban sentadas, sino que estaban mirando donde lo habían puesto. Ok, pero vamos a empezar desde el principio. Dice que cuando llega la noche, estaban preparando precisamente la víspera del día de reposo, ¿no? Y entonces, José de Arimatea no nada más era rico, era noble, era una persona de origen de nobleza, del concilio, que también él estaba esperando el reino de Dios, y en el anterior vimos que había sido discípulo del Señor Jesucristo. Él entra osadamente, fíjense, o sea, entra intempestivamente, abruptamente, para pedirle el cuerpo a Pilato, ¿no? Y entonces Pilato se sorprende de que pues ya estuviese muerto. Habían pasado 3 horas desde que se lo habían llevado, y ya se supone que a las 6 de la tarde es cuando le van por el cuerpo, y se supone que ya se sorprendió de que ya viste muerto, pero es que aceleraban la muerte cuando se suponía que tenía que ver lo de la fiesta, que es lo que decíamos, ¿no? Por eso les rompen las piernas, por eso les rompían los huesos, por eso les atravesaban un costado para acelerar la muerte, porque tenían que presentarse a las fiestas, y aceleraban. No era como todas las otras crucifixiones, me imagino, que pues, se llevaban más tiempo, en lo que ellos morían ya por naturaleza de estar ahí colgados, padeciendo y demás. Ese es un parecer, no es algo que haya profundizado como para estudiarlo, pero a mí se me hace, porque de qué otra manera, si fuera algo normal, que en 3 horas estuviesen muertos, pues a las 6 de la tarde no se le hubiera hecho raro a Pilato, ¿no creen ustedes? Ok, entonces sigo. Él entra intempestivamente, osadamente, y entonces manda a preguntarle al centurión si ya había muerto, le dice que sí, y entonces le entrega el cuerpo a José. Una vez que se lo entrega, él va por una sábana nueva que también la compra en ese momento, lo envuelve y lo mete a la peña, ¿no? Y aquí dice que pues la peña no era natural. La cueva donde lo hacían es algo que mandaron a hacer, como que mandaron perforar la piedra, sí, la cueva, mandaron a hacer la cueva para poder tener ese sepulcro. No pensando en Jesucristo, pero sí pensando en su sepulcro de su familia, y pues en ese sepulcro nuevo de ricos es donde es enterrado el Señor Jesucristo, para cumplir las profecías, ¿no? Y entonces hace rodar la piedra en la entrada del sepulcro para cerrar el sepulcro. Y dice que pues María Magdalena, María, madre de José, y estaban mirando de lejos donde lo habían sepultado. Decía yo que pues obviamente ya estaban en expectativa. Primero decíamos que estaban sentadas frente a la tumba, pues esperando a ver qué iba a pasar, consolándose tal vez, y más adelante veíamos que pues lo que estaba sucediendo también es que estaban esperando dónde había sido sepultado, porque iba a pasar la fiesta del domingo, y el lunes a primera hora, o el domingo a primera hora, no me acuerdo bien cómo estaban los horarios, iban a ir, es cuando ellas van para limpiar el cuerpo del Señor Jesucristo, y ya se encuentran la tumba abierta, ¿no? O sea, ¿qué estaban haciendo? Pues estaban ubicando el lugar para ir a limpiar el cuerpo del Señor Jesucristo. Sí. Lucas capítulo 23, del 50 al 56. Por favor, Alfa. Ok, entonces, fíjense, aquí vuelve a decir que José de Arimatea pues, era justo, era parte del concilio,
y bueno y justo, ¿no? Era bueno y justo. Después dice que él también estaba esperando el reino de Dios. Me imagino que a pesar de ser parte del concilio, pues estaba preparado porque había sido el Señor Jesucristo, sabía de lo que se trataba. Él sí había reconocido que el Señor Jesucristo era el Mesías. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, él, pues por supuesto, no había consentido, no había estado de acuerdo con el consejo de ellos de tratar de darle muerte al Señor Jesucristo. Y mucho menos después de cuando están reclamando o pidiendo que se le crucifique, ¿no? Ok, y después dice que en el 52, que es cuando él pide el cuerpo del Señor Jesucristo, se lo pide a Pilato. Adelante en el 53 dice que lo quitan de la cruz, lo envuelven en la sábana que ya habíamos platicado, lo mete al sepulcro que se había abierto en una peña o la cueva que se había hecho en la peña, que la peña pues es una piedra, o sea, ¿no? Una piedra grande que utilizaron como sepultura, y en el cual pues no se había puesto a nadie, ¿no? Era un sepulcro nuevo, y entonces ese era el día en que se iba a hacer la preparación, y para poder comenzar el día de reposo a las 6 de la tarde. Y las mujeres, pues, que habían venido con él desde Galilea, con el Señor Jesucristo, también le habían seguido hasta el sepulcro y estuvieron viendo a ver cómo se había puesto y demás, cómo lo acomodaban y todo este caso. Y cuando se vuelven, cuando regresan, que ya no es de que se quedan afuera, pero después de que estuvieron afuera, entonces empiezan a preparar las especies aromáticas y los ungüentos y descansan durante el día de reposo, como yo les decía, porque al siguiente día iba a ser cuando iban a presentarse para limpiar el cuerpo del Señor Jesucristo. Una vez que hubiese pasado la fiesta de la Pascua, ¿no? Que era pues lo que se llama hecho como el mandamiento, de que en el sábado primero no podían hacer nada, segundo no podían tocar ningún cuerpo porque se hacían inmundos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces tenían que estar apegadas a la ley, a los procedimientos, a las festividades, ¿no? ¿Tienen alguna duda? No. No, Ok. Y entonces aquí vemos cómo cada uno de los evangelios pues nos van dando diferentes aspectos de cómo era José de Arimatea, hechos que ya vimos de que cómo las mujeres estuvieron al pendiente, estuvieron afuera esperando, estaban también preparando después los ungüentos y demás para presentarse el domingo. Vamos a Juan capítulo 20. Y entonces es lo que veíamos, ¿no? Fíjense cómo el Señor Jesucristo les había platicado varias veces que era necesario que padeciese y resucitase el tercer día. Y parece mentira que después de todo lo que ha pasado, todo lo que se les ha dicho y demás, todas las veces que se los dijo, todavía Sí. entendían que era necesario que, como estaba profetizado y como el Señor se los había dicho, tenía que morir y resucitar al tercer día. Y lo vemos, ¿no? Al final bueno, como la parte de la narrativa. Ujú. En el primer día de la semana, ya había pasado la fiesta del sábado, el primer día de la semana pues es el domingo, ¿no? Hasta las fechas, todo, siempre el domingo es el primer día de la semana. Entonces viene María Magdalena, aún siendo de madrugada, siendo muy oscuro, dice, viene al sepulcro y vio que estaba quitada la piedra. Entonces, cuando ve que está quitada la piedra, dice aquí que solamente corre, ya no se asoma ni nada, nada por el estilo. Pero hay otras cosas que vienen más en los otros evangelios, por eso comentamos este primero. Corre a Simón y a Juan y entonces les dice que alguien se había llevado del sepulcro al Señor. Fíjense, no dice que se asoma ni nada, pero sí sabe que el Señor Jesucristo no está. Cuando ella llega con ellos, Ujú. ya sabe que no está. Se brincan esa parte donde se le aparece el ángel y etcétera, etcétera. Entonces, les dice que no está, que alguien se ha llevado al maestro o al Señor, que aquí lo dice como el Señor,
y que pues no sabían dónde le habían puesto, que ya se habían dado cuenta de que la sepultura estaba vacía, cuando ella corre con a Pedro y a Juan. Entonces, pues ellos dos salen corriendo al sepulcro, y pues obviamente Pedro era más grande, Juan era un joven, y llega primero Juan, ¿no? Pero el que llega Juan, pero Juan se queda afuera, Juan no entra. Y entonces cuando llega Pedro se mete hasta el sepulcro, ¿no? Dice en el 6, ¿no? Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos que estaban puestos ahí, el sudario también, que había estado en la cabeza, sobre la cabeza de Jesús. No, no estaba puesto con los lienzos, sino que lo habían enrollado en un lugar aparte. Entonces, porque por ejemplo, él entra, imaginémonos la escena, él entra y ve que todos los lienzos están pues aventados en un lado, pero el lienzo que estaba sobre el rostro del Señor Jesucristo, ese estaba enrollado y estaba a un lado, no estaba aventado junto con los demás. Dice, entró también entonces Juan y vio y creyó, ¿no? Que pues efectivamente alguien se había llevado al Señor Jesucristo, o creyó que el Señor Jesucristo había resucitado. Más bien, que él no había entendido, dice aquí, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, no es tanto que él haya entendido, por ejemplo, se debe entender como si hubiese entendido en ese momento que sí, efectivamente ni se había llevado al maestro, pero hace la aclaración después de que no era eso lo que había entendido, sino que había entendido que efectivamente el Mesías ya había resucitado, porque hasta entonces no lo habían comprendido. ¿Ya me entendieron? Sí. Lo que el Señor Jesucristo les había estado anunciando, ya les empezaba a caer el 20, ya lo empezaban a entender. Ahora sí vamos a Mateo 27, por favor. Ya casi terminamos Mateo 27. Sí. Es que Mateo 27 fue súper largo. Creo que llevamos como 6 clases con él. Del 62 al 66, perdón. Ujú. Ok, va de volada. Aquí yo creo que lo único que habría que recalcar, que fue antes de que María los viera, es que yo me imagino, porque es al día siguiente, debió de haber sido durante la Pascua, el sábado. Y entonces vienen los sacerdotes y los fariseos ante Pilato y les dicen que se están acordando de que cuando él vivía decía que al tercer día iba a resucitar. Les dice, pues, manda pues y asegura el sepulcro para que pase después del tercer día esta guardia vigilando la tumba, ¿no? No sea que vengan sus discípulos de noche, hurten la tumba y digan, o lo hurten, y digan al pueblo que resucitó de entre los muertos, y entonces, pues, el primer error que yo me imagino que era haber aceptado a Cristo como el Mesías y demás, el error del pueblo, pues fuera a seguir peor que el primero, ¿no? Porque ellos no consideraban el primero, el haber sacrificado a Cristo como un error. Entonces estaban hablando de que iba a ser un error peor que estaban tratando de tapar, que era el seguir a Cristo como el Mesías. Y Pilato les dice, ok, pues ahí tienen una guardia, vayan ustedes y asegúrenlo como pues ya lo habrán hecho en alguna otra ocasión. O sea, cerrar la tumba, como lo dicen más adelante, ir sellando la tumba, ¿no? La aseguraron, la sellaron la piedra y pusieron la guardia para que nadie más pudiera entrar. Cuando llega María, pues ya está abierto el sepulcro, ¿no? Ya había pasado el día de reposo. Entonces, ahora sí, Alfa, te lees por favor el 28, del 1 al 10. Fíjense qué padre. Vamos a ver si nos da tiempo. Pasa el día de reposo, el sábado. El domingo a primera hora de madrugada, como lo habíamos visto en el anterior, que son
Aquí dice que ya en el amanecer, pero era oscuro, no, todavía no amanecía. Cuando va María Magdalena, que era la que salió corriendo para decirles, entonces va María Magdalena en este primer encuentro. Bueno, va María Magdalena con la otra María, y en ese momento, pues hay un gran terremoto, porque un ángel del Señor desciende del cielo y él es el que remueve la piedra y se sienta sobre de ella. Se calculaba que las piedras, yo se los había platicado en una de las clases, eran unas piedras como de 20 pulgadas de ancho, digo 20 centímetros de ancho, tal vez un poquito más, 25, pero además de eso medían alrededor de 2 metros de alto. Se calcula que de ese tamaño era la piedra de diámetro, 2 metros de diámetro. La piedra con la que habían cerrado la tumba, se calcula que más o menos tenía esa medida. Entonces, ¿de qué tamaño era el ángel que agarra y dice, ah, pues esta piedra está chida, en lo que ya la abrí, aquí me espero, ¿no? Que me mandaron a esperar a que lleguen las Marías para avisarles, ¿no? Sí, sí se lo imaginan. Ujú. Y entonces llega, mueve la piedra, que se necesitaban varios hombres para rodar, a pesar de que era una rueda, para rodar la piedra. De todas maneras, llega el ángel, la mueve, botando sellos y demás, y se sienta. ¿Se acuerdan que el Señor les había dicho que para evitar que se rodara, los sellos eran esos clavos? Pues estaban cortados seguramente o desprendidos. Entonces llega el ángel, la rueda y se sienta. Y entonces, ya me perdí como de costumbre, pero ahorita me encuentro. Y entonces, se sienta sobre ella, ya me encontré en el 3. Y pues su aspecto era como de un relámpago, ¿no? ¿No? Todo luminoso y demás, blanco como la nieve. Y entonces, que por miedo a él, los guardias, pues temblaron. Más adelante creo que se ven desmayados, algo así. Y pues aquí lo dicen, ¿no? Y se quedaron como muertos. O sea, se dicen, ¡ay, un ángel!, ¿no? Y pum, se caen como desmayados. El ángel les responde a las mujeres cuando las ven, ¿no? Cuando llegan, no teman, les dice, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, ¿no? Dice, no está aquí, ha resucitado, como dijo, o sea, así como él estuvo diciendo que iba a resucitar al tercer día durante 24 horas, por lo menos, porque desde antes de que él entrara en la entrada triunfal y demás, ya les había dicho que tenía que morir y demás, y resucitar al tercer día, pero digamos que en 24 horas. Como las 20 veces que les dijo durante 24 horas que iba a resucitar al tercer día, les dice el ángel, ha resucitado, ¿no? Dice, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor, que era ya un lugar vacío. Entonces vuelvo a lo mismo, les dice, vengan y vean, ¿qué entraron y vieron ellas cuando entraron? Pues vieron los mantos que estaban aventados a un lado y el velo con el que habían cubierto al Señor Jesucristo que estaba enrollado ahí en la tumba. Ellas no tocaron nada. Y entonces dicen, vayan y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, que va delante de ustedes a Galilea, allá los va a ver. O sea, él ya se adelantó a Galilea y ahí lo veréis, dice, eh, he aquí, ya os los he dicho, o dice aquí, os lo he dicho. Entonces, como diciendo, estaba sentado, les dice, pasen, vean, ya les expliqué, hagan lo que, o sea, me mandaron a esperarlas para darles tal aviso y así asado. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí se lo imaginan? Ujú. Que se Pero sentó para esperar, para darles el mensaje. Por eso estaba sentado afuera en la piedra. Y el entonces, ángel era Jesús también. El ángel era Jesús. no, 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 él era el ángel que estaba sentado en la piedra, es el que les dice todo eso. Ah, yo pensé que también el ángel era Jesús. No, 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 el ángel era el enviado, era un mensajero para que ellas vieran que había sido el enviado para mover la piedra, que era enorme, porque él, para estar sentado en la piedra, él era enorme también. Ok. Era lo que le estaba diciendo, no era un ángel de nuestro tamaño, ni de 2 metros, era un ángel bastante altito.
Entonces, por eso es que hace mención de que estaba sentado en la piedra, para que ustedes imaginen el tamaño del ángel. Yo creo que el ángel, si sus rodillas medían 2 metros, pues más o menos por ahí andaría para que estuviese sentado en la piedra. Sí, Angie. Estaba yo viendo que dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Es decir, Ajá, sí, no podía ser el Señor porque todavía no se había presentado, ¿no? sí. Nada Bueno, más ese detalle. sí, sí, sí. Sí, bien bajada la bola. Ok, hasta ahí más o menos. Entonces Sí, seguimos. sí, Entonces, dice, id pronto, en el 7, id pronto a sus discípulos, 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, entonces sí, se les aparece el Señor Jesucristo. así es. Jesús sale al encuentro y les dice, salve. Y entonces ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. ¿Ok? Es correcto. Ya les había dicho el ángel que el Señor Jesucristo ya se había adelantado a Galilea, que allá los iba a ver, pero cuando ellas salen corriendo para avisarles a Juan y a Pedro, ¿de quién estábamos hablando? Pues de María Magdalena y de la otra María, de las otras 8 Marías, la otra María. Y entonces, le dice, ¿no? Este, ¿qué? Se les aparece el Señor Jesucristo y les dice, salve, ¿no? Como se nos, bueno, salve, ya sabemos que es un saludo. Y entonces, les dice, no teman, id y den las nuevas, buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. O sea, el Señor Jesucristo todavía no iba hacia Galilea, pero yo les había dicho que allá los iba a ver, que allá iban a encontrarse, ¿no? Entonces está Ujú. muy padre, ya vamos a empezar a ver donde las diferentes etapas de este encuentro de María con el de las Marías, con el Señor, en el camino, en la tumba y detalles por el estilo, ¿no? Que lo vamos a ir viendo, lo vamos a tratar de enlazar con alguna clase en alguna vez. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? No, Ok, se fue rápido la clase, ¿verdad? Ha de haber sido sí. porque me pasé Sí. tosiendo a la mitad de la clase. Pero bueno, ok, hermanitos, pues gracias a Dios terminamos.